Clínicamente, tu programa de psicología para llenarte de sabiduría en CLI Radio TV. En el programa de hoy vamos a hablar de algo que creo que la sociedad necesita mucho más de lo que cree. Vamos a hablar sobre la adolescencia y lo hemos llamado la adolescencia, esa etapa crucial. ¿Por qué hemos llamado este programa así? Pues lo hemos hecho en honor a la tercera cumbre sobre trauma, resiliencia y plenitud, que como sabéis en Raíces hemos venido participando desde la primera. Y hoy tenemos la suerte de contar con Cristina Melo, que es la creadora, la inspiradora de esta gran idea de las cumbres y que está ya en todas las redes, sobre todo de los profesionales de la salud mental, de la gente que le interesa esto, pues ya está todo en movimiento. Bienvenida, Cristina, que te tenemos ahí por Zoom hoy. Bueno, muchísimas gracias, Paula. Feliz de estar aquí, encantada. Estoy un poco acatarrada, por eso igual se me oye así un poquito, pero bueno, intentaremos hablar claro para que se nos oiga bien. Así que bueno, muchas gracias por invitarme a estar aquí con vosotros. Gracias por estar así, además, ¿no? Y querer estar hoy en el programa a pesar de estar un poquito malita. Así que, bueno, muy agradecida y muy contenta de hacer otro programa contigo, porque es nuestro tercer programa. Cada cumbre vamos haciendo un programa. Y yo lo que me imaginaba un poco es que, bueno, pues que hoy vamos a ir hablando de esta tercera cumbre, ¿no? Esta idea que se te ha ocurrido sobre hablar sobre adolescencia. Y lo que me venía todo el rato es qué pasó justo en la época de pandemia y cómo yo cuando hablaba con los colegas o hablaba con la sociedad en general veíamos cómo la adolescencia había sido un poco una parte de la sociedad que había estado un poco abandonada. Se hablaba poco de ellos, se hablaba mucho de los niños, se hablaba mucho, pero se hablaba poco de la adolescencia y de lo difícil que había sido para ellos. Y tengo la sensación que a veces no se habla mucho de la adolescencia en condiciones porque no se conoce, porque falta mucho conocimiento, ¿no? Entonces, de repente, cuando yo abrí vuestra página web en la que estáis un poco lanzando la cumbre, lo que veo es que dice algo así de interesante, que dice: descubre el desafío, el proceso y los dones de la adolescencia como nunca antes te lo habían contado. Para mí esa frase, ¿no?, lo dice todo, ¿no? Es como de alguna manera, wow, qué manera tan diferente de mirar la adolescencia. Así que hoy, Cristina Melo y yo, nuestra idea es que podamos abriros un poco la mente desde ahí. Ujú. Y antes de eso, a mí me gustaría, Cristina, que nos dijeses, como ya te he presentado muchas veces con tu largo currículum y ya hay más programas sobre ti, simplemente que nos cuentes quién eres. Dinos tú quién Pues eres. muchísimas gracias, Paula. Pues la verdad que, bueno, más allá de contaros quién soy, que seguro que algunos ya me conocéis, bueno, yo soy counselor humanista integrativa. Estoy en tercero de psicología, o sea, dentro de Uh-huh. poco ya seré Menudas palizas psicóloga. te estás pegando, pobre. Sí. Y bueno, digamos que el acercamiento a la adolescencia es porque, si os fijáis, las cumbres anteriores, la primera fue sobre el trauma como una neuroexperiencia, ¿verdad? Uh-huh. La segunda fue en torno al trauma del desarrollo y me parecía que tenía todo el sentido que la tercera fuera sobre adolescencia, porque digamos que para mí sería lo que va después del trauma del desarrollo. Es decir, el trauma del desarrollo básicamente se da sobre todo en la infancia, primera juventud, y la adolescencia es esa ventana de oportunidad. Es la Uh-huh. ventana de oportunidad que hoy sabemos desde la neurociencia, porque sabemos, o sea, que en esa época ahí se produce la famosa poda neuronal, y esto quiere decir que hay una ventana enorme para la regeneración, para la transformación, para, digamos, sanar viejas heridas. Entonces, bien aprovechada, la adolescencia es una ventana extraordinaria. Además, que bueno, luego hablaremos un poco más de, digamos, de lo que son los dones de la adolescencia y demás. Pero claro, lo que estamos viendo en la sociedad hoy en día, y por eso también la gran necesidad de hacer esta cumbre, es que lo que está sucediendo es que hay como o una mucha ensalzación, ¿no? O sea, ponerlo muy en las nubes, la adolescencia, o, es decir, hay personas que quieren ser toda la vida adolescentes, ¿verdad? Y lo vemos en la tele y, bueno, gente que conocemos, y personas que odian la adolescencia. Están las dos. Es Los dos decir, hay un gran extremos. desconocimiento, por un lado, yo creo que hay un poco de tabú alrededor de esto, de entrar a lo que es la adolescencia, quizá porque se suele ver como una época muy convulsa,
el resumen es, este en realidad no sabe lo que quiere, y claro, claro que no sabe lo que quiere. Ujú, Esa ujú. es la riqueza de la adolescencia, que no sabe lo La que quiere, ¿no? Por maravilla, eso sí. es esa exploración hacia el mundo y esa apertura a conocer y a descubrir, a explorar. Entonces, digamos que la necesidad, y luego pasa otra cosa. Después de la pandemia que mencionabas, Ujú. a partir de 2020 se está duplicando cada año la demanda de servicios de salud mental, especialmente por parte de los adolescentes. Exacto. En Y consulta es tremendo esto, ¿eh? es tremendo. Mm, Las personas que estáis, porque yo no trabajo con adolescentes, pero ujú, trabajo con jóvenes, eso sí, y tengo muchísimos jóvenes. O sea, yo suelo atender a personas a partir de 19 o así, y ujú, tengo muchísimos, pero sobre todo me parece curioso porque los adultos suelen decir, bueno, es que está como de moda, ¿no? ujú, Y yo no creo que esté de moda. Lo que pasa es que lo que se está viendo, y de esto, por ejemplo, hablan varias ponencias de la cumbre, especialmente la primera de nuestro querido Juan Antonio Luengo, ujú, y es cómo el adolescente está solo. Es ujú, decir, los padres están trabajando o haciendo sus ocio, ¿no? Sus jugada al pádel, al tenis o lo que sea que estén haciendo. Y los chicos, chicas están solos, no están ujú. acompañados, no están teniendo ese acompañamiento que un adolescente necesita. Y Claro, entonces esto porque, genera, claro. claro, que vayan a buscar la compañía en la silla de terapia, en la butaca de terapia, ¿verdad? En la silla de terapia y cuando ni siquiera tiene ese recurso, lo que estamos diciendo, ¿no? Nos encontramos una sociedad con unos adolescentes con unos síntomas a veces bastante, ¿no? Fuertes, autolesiones, adicciones, a todo tipo, ¿no? Puede ser a sustancias, puede ser a tecnologías. O sea, en el mejor de los casos diría, ¿no? Hay una dependencia a la terapia, ¿no? O un acercamiento, diríamos, a la terapia. Porque es Ujú, verdad, ¿no? Que hay una parte en la que hay mucha soledad, incluso los propios padres no tienen a veces ese acompañamiento para saber acompañarles bien y para ver lo importante que es estar al lado de un adolescente, porque parece que como son adolescentes, ¿no? Yo me voy a jugar al pádel porque no quiere saber nada de mí. Y claro, Cristina acaba de hablar de algo tan, o sea, así, ¿no? Como quien dice cualquier cosa, pero claro, es una bomba, ¿no? Lo que acabamos de decir y lo que acaba de decir Cristina. Estamos hablando que estamos de nuevo en una etapa para el neurodesarrollo de nuestro cerebro crucial, tan crucial que cuando los niños pasan por situaciones, por ejemplo, de una adopción, ¿no? Un acogimiento, cualquier cosa, que en esos primeros 2 años de vida los niños no han tenido ese apego, no han podido tener una figura realmente importante que ha estado presente, en la adolescencia tenemos otra nueva oportunidad para darle todo eso que no pudo haber, porque el cerebro se pone más o menos igual, que ahora hablaremos también un poco de él, para poder realmente aportarle lo que no tuvo. Entonces, claro, parece que un adolescente no necesita presencia, ¿no? Que él está a su rollo, que él está ahí jugando y que no necesita nada. Esto es como cuando vemos a veces a un niño pequeño que está jugando y dice, no, pero si está ahí a su aire jugando, pero tú te vas a la cocina y viene corriendo. Por lo tanto, sí que necesitaba, ¿no? El estar presente. A veces necesita que le ujú, estemos observando, ¿no? Que estemos ahí y que estemos realmente pendientes de lo que está haciendo, porque eso le permite la exploración, eso le permite escucharse, eso le permite crecer, eso le permite desarrollarse. Simplemente ujú. que haya un ser humano mirándole. Así que cuidado con esta idea, ¿no? A veces que tenemos con los adolescentes que van a su rollo, que están mirando el móvil y total, si no estoy hablando con él. No, no, te quedas ahí al lado, ¿no? Porque eso está haciendo algo importante. Cuando necesite volver al apego y a tu mirada volverá. Y luego se volverá a ir a la exploración, ¿no? Pero esto es crucial, ¿no? Importantísimo. Y a veces si como padres no lo sabemos, pues bueno, pues me voy a jugar al pádel si mientras él está haciendo no sé qué, ¿no? Si parece que no nos necesita. Pero sí, Ujú, sí que nos necesitan, ¿no? Y mucho. Es una etapa en la que la adolescencia además significa adolecer, ¿no? La adolescencia viene de adolecer y significa que no se tiene todavía un millón de cosas que se están construyendo y que se están desarrollando y como adolecemos, pues necesitamos muchísimo más del otro, ¿no? Es una etapa, además de ser muy importante y que podemos aportar mucho, es muy sensible, ¿no? Es de las etapas sensibles, como estamos diciendo, una etapa sensible que implica pues que necesitan más, ¿no? De la sociedad, de la familia, de los amigos, de los profesionales. Y fíjate, ¿no? Parece que no necesitan tanto. ujú, ujú. Sí, porque claro, muchas veces los adultos, claro, vemos a estos ya de repente hombres o mujeres, ¿no? De pronto, en unos meses a veces hacen ¡pum! Y ya se convierten aparentemente, ¿verdad? Sí. Su cuerpo se desarrolla, crecen y en unos meses o un año de pronto parecen hombres o mujeres, pero por dentro
pasan cosas bien diferentes. Es decir, como tú decías, estamos en una etapa del desarrollo crucial en donde, como decíamos, es una segunda ventana y lo que suceda en la adolescencia sí que es verdad que ya va a marcar un poco el rumbo, que hombre, siempre se puede enderezar el rumbo a lo largo de la vida, pero es verdad que, digamos, es una gran oportunidad. Ujú. Y entonces por eso fue, bueno, el motivo de hacer esta cumbre, para un poco explorar cómo está la adolescencia hoy, que es el primer pilar, el primer tema. Ujú. El primer día hablamos de cómo está la adolescencia hoy, con todo este tema de las pantallas, redes sociales, esto que decimos de la falta de conciliación familiar, la soledad en la que viven muchos de ellos y Ujú. todo lo que sucede alrededor de esto. Y esa sociedad que les impulsa a ser competitivos Es así, es así. Ujú. y en realidad en una etapa en donde los jóvenes lo que necesitan ser sociales, Es ¿no? pertenencia, ¿no? Es la sensación de pertenecer a un grupo y Eh, sentirse apoyados por este grupo. Eso es. Ujú. Y la sensación de relaciones de igualdad. Es decir, Ujú. les estamos forzando como sociedad a hacer algo que no son. O sea, Ujú. el adolescente por sí mismo, por sí misma, hombre, sí tendrá una parte competitiva, ¿no? No, individualidad sí, claro, esa parte, claro, ¿no? Que estás diciendo, es pero cierto que necesitan ser diferentes al otro, ¿no? Y a veces claro. contrarios, ¿no? A sus padres, porque si tú piensas esto de política, yo pienso lo contrario. Es una necesidad, ¿no? De diferenciación. Pero luego lo que dices, ¿no? Necesitan pertenecer a un grupo, no competir con el grupo. Exacto, esa es la clave y de eso Ujú. hablamos bastante. Qué Y interesante. luego, Ujú. claro, y luego hay otra cuestión y es que se habla mucho, mucho de las redes sociales como si fueran las Mm. redes sociales y todo lo que conllevan, es decir, el hecho de poner esos modelos imposibles de Ujú. belleza, Ujú. eso que parece que todo el mundo es multimillonario ahí, Ujú. todo el mundo es multimillonario y todo el mundo es guapísimo, ¿no? Y luego Ujú. son filtros, ¿no es verdad? Y Sí, claro, sí. el día que está con gripe como yo hoy, eso no sale, ¿no? Claro, claro. Exacto. Entonces, bueno, pues un poco hablamos de todo esto y un poco en profundidad. Ujú. Realmente, pues tenemos unos expertos fabulosos que profundizan muchísimo en cada una de estas áreas, un poco pues para entender el porqué de esto. Pues por ejemplo, hablamos bastante de lo que sucede con la adicción, Ujú. como el cerebro adolescente tiende, o sea, si le ponemos en un entorno adictivo, va a ser fácil que se vuelva Mm. muy adictivo y eso genera, digamos, perturba el desarrollo, porque le estamos llevando al cerebro hacia estar como enganchado a la dopamina, ¿verdad? Claro. Como es normal, porque lo que ocurre en el cerebro adolescente es que su amígdala está hiperactivada, como necesita estar en ese periodo, y también el núcleo cumbres, que es el que dice, venga, espera, ¿no? La recompensa, también está en un momento en ebullición, ¿no? Y la corteza prefrontal es la que va diciendo, espera un momento, deja para después lo que, ¿no? Lo que salir y primero estudia, esa todavía está en desarrollo, ¿no? Entonces, claro, todo propicia que al lado de quien estemos, pues fijaros lo que ocurre, ¿no? Y en la adolescencia como periodo sensible mucho más, que ahí está todo el tema de las neuronas espejo, ¿no? De cómo esto nos cuentan, ¿no? Pues todos estos grandes profesionales que hay en la cumbre, ¿no? Que efectivamente quien tengamos al lado vamos a sentir lo mismo que las personas que estemos mirando, ¿no? Y no solo lo estamos sintiendo nosotros, sino que al mirarlo lo sentimos y se activan las mismas áreas cerebrales que lo que estamos mirando, ¿no? Así que ahí la adicción, ¡puah! Qué poder, ¿no? Qué fuerza va a tener Ujú, ujú. Así también. es, Uh-huh. sí, sí. Entonces, bueno, de todo eso hablamos en el primer día, Que es el 8 de octubre, ¿verdad? el 8 El- de noviembre, Esa es el 8 de noviembre, sí, eso es. ¿sí? Uh-huh. Y luego al día siguiente, el día 9 ahí tenemos un día dedicado a salud mental, es Uh-huh. decir, profundizamos en cada uno de los trastornos que son más comunes en esta edad, en esta Uh-huh. época. Uh-huh. Y bueno, tenemos ponentes fabulosísimos como Uh-huh. Paula, ¿verdad? Que también Ah, que estás sí, ahí sí, en sí. ese día. Yo siempre me apunto con Cristina, todo lo que me proponga me apunto, ¿vale? Tengo que deciros, es un gusto con ella, es una maravilla y además está siempre tan abierta, ¿no? A que le digo, ay, de repente, ¿no? Hemos hablado antes de Luengo, ¿no? Que estará el primer día, que me gustaría hacerle, ¿no? Una mención especial porque es el decano de la Universidad del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y es
es una persona con un recorrido profesional en cuanto a la adolescencia que es increíble, ¿no? Y además tiene una calidad humana que escucharle es una delicia. Bueno, ya Cristina lo ha comprobado. Aquí vino a hablar sobre el suicidio y hablamos también de adolescentes, pero él es especialista en esta parte de los adolescentes, así que el día 8 de noviembre ahí le tenéis. Y el 9 de noviembre sí estaré yo por ahí, además de, bueno, yo os hablaré, bueno, de lo que muchas veces me habéis escuchado, pero todo muy adaptado al modelo de la adolescencia, que creo que es interesante, ¿no? Esas pequeñas pistas que podemos descubrir en la adolescencia. Es salud mental en jóvenes, ¿verdad? Ese segundo bloque. Sí, el segundo bloque es salud mental en los jóvenes. Inaugura este bloque Mercedes Bermejo, que es Mm, mm. bueno, una persona, una profesional espectacular y Con una calidad humana y increíble. mucha experiencia con adolescentes también. Bueno, ella habla de esto, ¿verdad? De la salud mental de los jóvenes y de cómo hay pues, este estigma y lo que influye el entorno social. Ella es una experta Ujú, en terapia de familia y con jóvenes. ujú, Tenemos, bueno, a perfiles como Norma Contreras desde México, que habla de la ujú, depresión y la adolescencia, Natalia Seijo, ujú. que es una persona que es de MDR y, bueno, es supervisora de PIRES, de los Ujú, psicólogos que están en rotación, y ella habla de, del mundo interno en las personas con trastornos psicosomáticos. mm, Ah, luego tenemos a Noa Sánchez Cabezudo. ujú. Noa es una experta en trauma, duelo y en abusos sexuales. Entonces, Ujú, bueno, hace una ponencia fabulosa, una calidad humana también espectacular. Silvia Monzón, ujú. estupenda Silvia, que habla de diagnóstico y psicoterapia del trastorno límite en la Que ya. adolescencia. Ujú, Paula, que ujú. habla de brainspotting con Sí, yo adolescente. creo que este bloque también es muy interesante para conocer muchas técnicas, ¿no? También que se utilizan con adolescentes, que puede ser el MDR, el brainspotting, cómo hay veces que venimos de una tradición en la que las nuevas, bueno, creo que eres muy innovadora, Cristina, y en las cumbres siempre metes a gente pues que traemos información muy innovadora, ¿no? De las técnicas que están ahora mismo funcionando, basadas en la neurociencia, ¿no? En la parte neurofisiológica del cerebro. Entonces creo que esto también es muy interesante porque da como poder y fuerza, ¿no? Decir, oye, realmente estamos en algo, ¿no? Que es su cerebro, que es algo de mucha investigación, aunque esto se viniese diciendo hace muchísimos años, ¿eh? De otras maneras, pero ahora los estudios científicos, ¿no? Avalan todo esto. Sí, y además, bueno, que contamos con personas, pues como tú y estos que he ido mencionando, que son personas con muchísima experiencia y que abren una ventana de esperanza, Ujú, porque no sé, a veces tendemos a pensar que una persona que tiene un diagnóstico ujú. ya es como una etiqueta de por vida, ya es algo que le va a marcar para siempre, este tipo de, ¿verdad? De formas de Sí. verlo, y realmente aquí lo que vemos es que es recuperable, que hay muchos métodos, que Ujú, hay grandes profesionales, que hay mucha experiencia en esto y que lo que sí es verdad es que, digamos, hay que ir por ello, ¿verdad? ujú, Para recuperarse de ello. ujú. Y bueno, el tercer día yo quería hacer un hincapié porque te acuerdas, la cumbre se llama Trauma, Resiliencia, Plenitud. Sí. Es decir, hablamos, en la primera parte hablamos, digamos, de las dificultades, sobre todo lo Ujú. que es la experiencia adversa y demás. Y me gusta siempre dedicar mucho espacio a todo lo que es desarrollo personal. Dones, ¿no? Como lo has llamado tú Claro, antes, ¿no? Los dones. Ujú, sí. Y entonces, bueno, el tercer día hablamos de esto, de aportar recursos para el crecimiento personal a adolescentes y familias, porque claro, es lo que tú decías hace un rato. El asunto es que si los padres, ellos no tienen, digamos, herramientas, recursos, o los educadores, llegan las personas adolescentes y ellos tampoco saben qué hacer, no mm. saben cómo gestionarlo, no saben qué es lo mejor, porque se ha dicho siempre, lo que hay que poner es muchos límites. Sí, sí, se ha quedado un poco ahí atrapado, ¿no? Sí, sí. Y claro, en los límites es verdad, hay que poner límites, pero más allá de eso, Hay es que una parte que ya relacionarse no con el... sabemos, Sí, hay que hay algo más, relacionarse, ¿verdad? claro. Ujú, Y los primeros que tienen que poder hacer eso consigo mismos son los padres y educadores, las ujú, personas que acompañan, los terapeutas. ujú, Porque si al adolescente solo le tratamos con límites, pues el adolescente se va a desconectar, se va a meter en su mundo ujú. y no va a querer saber nada. Porque va a decir, vale, si
¿no? Y a ¿sabes? veces tenemos ejemplos, ¿no?, sobre esto. Hay veces que, por ejemplo, podemos entender a veces a un niño, ¿no?, que esté malito y que nos dé una mala noche, pero un adolescente que sale, ¿no?, y que llega tarde porque resulta que le ha dejado su chica, ¿no?, y que en ese momento era esta persona que estaba muy a gusto con ella y al final se entretiene con sus amigos hablando, porque eso es mucho más importante que llegar a casa a la hora, indudablemente, ¿no? Entonces, este momento de desconexión, de decir, es que tienes que haber llegado hasta ahora, es que sí, y nos desconectamos de lo que le ha podido pasar, pues ahí es como si a un niño, ¿no?, que está enfermo le ponemos límites. Entonces, mira, me viene fatal que esta noche estés malito, ¿no?, y que tengas fiebre y que yo esté toda la noche sin dormir. Claro que nuestro sistema nervioso a veces está muy activo, ¿no?, porque no descansa, porque estás preocupado, porque ves noticias, bueno, en fin, ¿no?, porque hay muchas cosas que pueden estar pasando dentro de nosotros, ¿no? Pero claro, si hay desconexión, no hay posibilidad de poner unos límites, porque a veces creo que nos hemos pasado en la adolescencia y creo que en la infancia también con este concepto que se ha quedado un poco vacío de poner límites. Se ha quedado sin... Para mí los límites, Cristina, a veces lo he pensado y una vez escuché esta metáfora y me encantó. Es como si un niño o un adolescente estuviese en una habitación a oscuras y no ve, y entonces los límites son ir diciéndole dónde están las cosas para que no se tenga que pegar el golpe, ¿sabes? Y hacerse daño y que sea demasiado grave para su salud, ¿no? O sea, es como, fijaros, y a veces van así, ¿no? O sea, van en una habitación a oscuras, pero si lo que hacemos es poner un límite, ¿no?, de que realmente proporciona un daño a su exploración, esto le va a hacer daño porque le va a asustar más que otra cosa. Cuidado, cuidado, no, es como, mira, aquí a tu izquierda tienes una mesa, si te das con la rodilla te puedes dar en el pico, pero a la derecha tienes un poco más de sitio y entonces resulta, ya es otra cosa, no ven, o sea, no tienen esa luz que nosotros podemos ver por nuestra historia y por nuestro aprendizaje, ¿no? Entonces, bueno, aquí creo que hay una parte que me parece preciosa porque tienes dos bloques, Cristina, de hablar de trauma, ¿no?, de meternos ahí en faena, pero luego has dicho, no, voy a meter mucha parte de plenitud, ¿no?, de otros dos bloques, otros 2 días, en realidad, Así ¿no? Es es. como en equilibrio total, ¿no?, con esto. Ujú. Sí, porque claro, es lo que decíamos, es fundamental si los profesores Mm. y los padres no se dotan de recursos, ellos no hacen su propio trabajo, Ujú. no pueden, o sea, no tienen la forma de acompañarles realmente como necesitan. Y de Mm. esto habla, por ejemplo, Benjamín Ballesteros, él habla Ujú. el tercer día, él Ujú. es el vocal, o sea, la persona que representa a la Fundación ANAR, de ayuda a niños y adolescentes en situación de riesgo y desamparo en España y Latinoamérica. Y entonces él, al final de la entrevista, dice, es que probablemente la tarea más importante en toda nuestra vida sea la crianza de los hijos. Esto me parece, ¿no? O sea, esto es un rótulo que habría que subrayar, ¿no?, con Sí, fosforito, dice, ¿no? y qué poco estudiamos para eso, ¿verdad? Claro. Nos pasamos la vida estudiando tantas cosas, Mm. preparándonos para tantos exámenes, tantas Mm. oposiciones, tantas, ¿sabes?, temas profesionales. Y Ujú. resulta que para la tarea más importante de nuestras vidas, lo damos todo por sentado, ¿no? Ujú. O casi todo, ¿verdad? En general, ¿eh? Hablaba Ujú. en general. Dice, y hay que formarse, Mm. porque o sea, cada vez se sabe más de lo que necesitan las personas, cada vez hay más recursos, cada vez hay más medios, entonces es fundamental, ¿no? Yo ahí Él decía esto en su entrevista, ¿sí? como experiencia personal, Cristina, y puedo decir que, ¿no?, siempre me decía todo el mundo, porque yo soy recién mamá, ¿no? O sea, tiene 2 añitos, va a cumplir en diciembre, entonces soy un poco recién estrenada, y con esto de que yo he trabajado siempre con la infancia, con niños, ¿no? Todo el mundo decía, ya verás, qué diferente, qué difícil, ¿no?, va a ser todo esto cuando realmente te lo pongas en vivo, ¿no? Y hay mucha creencia de esto, ¿no? Y mi experiencia es justo lo contrario, que gracias a todo el bagaje y todo el aprendizaje que tengo, oye, puedo pisar firme, lo hago mal millones de veces y, ¿no?, pues una de cada 3, como decía Winnicott, ¿no? Es como, y bueno, pues sí, soy suficientemente buena a veces y otras veces pues no, pero o sea, cuánta paz y tranquilidad me ha dado todo ese conocimiento, paz, tranquilidad y también una presencia, ¿no? Una conexión con algo que es como, es que esto es así, ¿no? Y esto da una templanza, da una manera de estar, ¿no?, con el otro, que sí que tiene, o sea, que por mucho que digamos, bueno, es que los conocimientos son una cosa y luego la práctica es otra, indudablemente, pero los conocimientos yo tengo la sensación que ayudan muchísimo, ¿no? Que tienes una frescura, que tienes, no sé, una inspiración muy diferente. A mí hay mucha gente que me ha dicho, después de escuchar aquel programa que hiciste de no sé qué, vi a mi hija adolescente y oye,
estuve de manera diferente, ¿no? O sea, realmente el conocimiento aporta mucho, ¿no? Esto que está diciendo Cristina es como, wow, claro que sí, ¿no? Cuanto más conozcamos, más fuertes y más recursos vamos a tener para estar más preparados, para acompañar. Así es. Y claro, el mayor recurso, como decías hace un rato, Mm, es el estado interno. mm, Es decir, que los padres puedan mirarse, porque también otra cosa otro asunto del que hablamos aquí bastante en esta cumbre es que los adolescentes son un gran espejo y muchas veces señalan estos temas a nivel de sistema familiar, digamos, asuntos familiares, que a lo mejor o están en el inconsciente o sencillamente se ponen a un lado. Y los adolescentes, como digamos, tienen este mm. neocórtex, está un poco así, digamos, entrevelado, no miden el riesgo y Pues se eso, atreven sí, con todo, ¿verdad? Y dicen, sí, oye, ¿y esto? ¿Y sí. esto? ¿Y tal? ¿Y por qué esto o lo otro, verdad? Y claro, es una oportunidad para los padres de decir, pues tiene razón, este tema está ahí pendiente, ¿verdad? De este asunto sistémico. Y en general, muchas veces, claro, los padres tienden a apartarlos, a decir, ahí no queremos entrar, en ese tema no lo Mm. toques. Qué bonito es esto, Cristina, ¿no? Como síntoma, ¿no? Como un adolescente en muchos momentos está haciendo un síntoma de un sistema familiar y está diciendo a gritos, ¿no? Está diciendo, oye, aquí pasa algo, aquí pasa algo. Y si como padres, como familia, somos capaces de recoger esto, ¡buah! ¿No? Es que esto al adolescente le relaja completamente, ¿no? Se dice, oye, esto que estás diciendo es muy interesante, parece que mamá o papá trabajan demasiado y no se cuidan, esto ha sido un tema suyo, de que han tenido que crecer demasiado rápido, ¿no? Y tú estás diciendo por tres, pues hay que estar todo el día, ¿no? Disfrutando de estar con el móvil, ¿no? Parece que lo estás diciendo por ti, por mamá y por todos tus compañeros, ¿no? Y a lo mejor solo hay que decirlo por uno, ¿no? Y entonces, fijaros qué manera, ¿no? De ponerle voz, ¿no? A un adolescente y no hay que haya un juicio, ¿no? Encima de su comportamiento, sino, como decía Cristina, como una oportunidad, ¿no? Para que el sistema se reorganice y que cada uno coja lo que le toca, ¿no? Si le toca descansar más a uno, que no tenga que coger el adolescente y descansar por tres, ¿no? Coger la pereza de los tres, ¿no? De todo el sistema familiar. Así Mm, es. Y ahí, por ejemplo, tenemos una entrevista con mm, Verónica Molina de Argentina. mm, Ella es experta en terapia sistémica ujú. y habla de esto, de los problemas de conducta a soluciones en la vincularidad, la mirada Ajá, sistémica al apego y trauma en la adolescencia. ujú, Yo os recomiendo todas las ujú, entrevistas, pero esta hace un resumen, o sea, parece que hace un resumen de todo y lo lleva a la solución. Y la solución es la vincularidad, el ujú, apego. ujú, Y cómo explica esto, ¿no? Cómo el apego del adolescente es diferente, pero lo que tú decías hace un rato, tienen una enorme necesidad ujú, de esa presencia, porque tienen una época de muchas dudas, de mucha exploración, pero mucha inestabilidad. Entonces, sentir a su lado esa presencia estable, tranquila, en el sentido de alguien que tiene presencia y dirección en la vida, los ujú. padres que sean así, le da mucha calma a los adolescentes. Y les da espacio también para poder ser, ¿no? Y para poder descubrirse, porque para uno descubrirse necesita su tiempo, ¿no? Entonces, con Ujú, unos papás así, oye, pues me puedo ir descubriendo poco a poco. ujú, ujú. Y bueno, en este día tocamos otros temas, también los temas de adopción, las Ujú. relaciones familiares difíciles. También está gente de Somatic Experiencing, con sintiendo el cuerpo, cómo nos ayuda en esa conexión con el cuerpo. Ujú. Y bueno, y otras entrevistas que hablan acerca de cómo desarrollar recursos de crecimiento personal, en fin, la terapia de sueños. Yo creo que es un día muy interesante, muy variado Ujú. y muy interesante también. Es curioso porque cada uno de los días podría Ujú. ser una cumbre ya en sí Sí, mismo. sí, sí, sí. Esto que decías de la adopción, ¿no? Porque no hemos hecho nunca aquí un programa sobre adopción, pero bueno, para las familias también adoptantes que estén escuchando también el programa, abrirles, ¿no? Esa ventana de qué interesante es la adolescencia, porque no han podido vivir esos primeros momentos, por lo menos el nacimiento, seguramente no, ¿no? Entonces, qué importante es utilizar este instante para ayudarles de nuevo a nacer, porque es un nuevo nacimiento, ¿no? El que va a ocurrir. Están naciendo de nuevo a su ser. Entonces, es brutal, ¿no? Cómo podemos acompañarles ahora, ¿no? Y hablando ¿no? De estas adopciones o de estos momentos o que a lo mejor no hemos estado nosotros realmente disponibles, ¿no? Por circunstancias. Uh-huh. Y entonces luego vamos al último día, que ya sí que son los dones, ¿es así?
Los dones de Sí, los adolescentes, que me encanta a mí esta palabra dones. sí. El último día se llama Reconociendo y honrando los dones adolescentes. ¿Cuáles son los dones de los adolescentes, Cristina? Dinos alguno de sus dones. Pues mira, tenemos la entrevista que yo Mm, os recomiendo muchísimo de Mario ujú, Salvador, que abre ujú. este día. Ajá, lo abre Mario. Wow. Sí, y entonces, bueno, Mario hace un resumen fabuloso de pues, lo que significa reconocer y honrar los dones adolescentes. Él, bueno, titula su entrevista con Adolescencia, crisis o transformación y habla de cómo, claro, en realidad la adolescencia es un tránsito, es salir de la infancia, es decir, del hogar, del el sentirse, ¿no? El nido, el mamá pollito, ¿dónde estás tú ahora, mamá pollito? Sí. Y es abrirse al mundo, ¿verdad? Es el movimiento es hacia afuera en la adolescencia. Y entonces, claro, el hecho también de tener ese neocórtex como más, con menos actividad o Sin menos fuerte, desarrollar. hace que sean grandes exploradores, idealistas. Pueden con todo, eh, ¿no? No se ponen malos nunca o creen que no se van a poner malos. Son sí, capaces pueden con de... Sí. todo. Y a nivel, digamos, de forma de ser, la adolescencia se caracteriza también por tener ese ímpetu como idealista, Lucha. vocacional. Sí. ah, de ahí salen las grandes vocaciones también. Desidealismo. eh, sí, un idealismo muy fuerte, la vocación por el grupo, por lo que decíamos hace un La rato, la justicia, el pertenencia. sentido de justicia, ¿no? Muy, muy Sí, y fuerte. entonces, claro, la creatividad, ¿verdad? Sí. Y entonces, claro, lo dice también Daniel Siegel y es qué importante es darse cuenta de estos dones y mantenerlos toda la vida. O sea, todos Eso tenemos es. una parte, nosotros que trabajamos con el modelo de partes, hay una parte ahí que también es un llamado a esta cumbre a recuperar y a reconocer y a reconectar con nuestra propia parte adolescente, que sigue ahí, ¿verdad? Paula tiene su parte adolescente, Sí. Cristina también, y los que están aquí escuchando también. Esa la mía es la que cree que nunca puede cansarse y que puede con todo y que no tiene que descansar, ¿no? Y sigue como, pues cuando como éramos adolescentes que podíamos y no nos cansábamos. Es que tiene esto. Sí, y luego es como la creencia, la confianza en la vida, en el Eso mundo, en las es, personas, eso en es. que el mundo puede ser algo mejor, en que podemos Eso, aportar. sí. Que pueden eh, cambiar las cosas, ¿no? Es como, no es nada conservadora, ¿no? La adolescencia es todo lo contrario. y entonces, claro, qué importante es reconocer estos dones y lo que decíamos, cultivarlos a lo largo de la vida, o sea, Ujú. mantenerlos vivos. Mm, Obviamente van pasando los años, se va reformulando, porque como decimos, esto es un trabajo en equipo. En medio de partes yo lo veo como una barca, vivo ujú, delante de un río y a veces pasan las piraguas que van tres o ujú, cuatro en la misma ujú, y entonces van remando a la vez, ¿no? Los piragüistas van remando a la vez, ¿no? Entonces, pero cada uno es diferente. ujú, Es decir, hay una parte adolescente, hay otra parte que es más la niña interior, la ujú, adulta, y todos van remando a la vez, ¿no? Van ujú, remando en la misma dirección, pero qué importante que cada uno tiene una función y cada uno trae unos dones diferentes, y es como los regalos, ¿no? Los ujú. regalos que trae para nosotros y por eso es tan importante ser capaz de reconocerlo, de valorarlo y de honrarlo y de cultivarlo toda la vida. Que Ujú, hay una parte nuestra que siga siendo siempre así, ¿verdad? ujú. Pues sí, la verdad que sí. Tenemos mucho, ¿no?, que aprender de ellos en lugar de estar como luchando, ¿no?, contra ellos, porque a veces son nuestro espejo, ¿no?, que nos están queriendo decir. Y este momento también de fuerza que tienen, ¿no?, y poder ver esa fuerza como algo bueno a usar, ¿no? No algo que les use, porque claro, esa fuerza a veces tiene tanta fuerza que les lleva a cosas incluso negativas, ¿no? Pero cuando son capaces de ser conscientes de esa parte de ellos, de esa fuerza, de esas ganas, ¿no? Y la usan en su beneficio, es brutal, ¿no? Porque ahí están aprendiendo a hacer esto. Ujú, ujú. Qué Así bueno. es. Ujú. Y bueno, al lado de Mario Salvador tenemos a Peter Burkin, que es Mm, maravilloso también, hablando como la adolescencia, ese inicio, es como cuando yo me imaginaba, cuando ujú, hablaba con él, ese inicio de empezar esa búsqueda del quién soy, ¿verdad? ujú, Esa búsqueda que normalmente se estabiliza en torno a los 30 y algo de años, pero que realmente en el fondo sabemos que sigue toda la vida, ¿verdad? El quién soy es como un eco que sigue toda la vida, mm, como la piedrecita esa que lanzamos al sí. río y salen las ondas. Mm,
Y entonces, bueno, él ponía el símil de que es como la adolescencia es una barca que sale de un extremo del río, que es la infancia, y ha de llegar a la adultez, ¿verdad? Y en medio está este río convulso de la adolescencia, con sus subidas y A bajadas, ver cómo llegamos allí al otro lado. a ver cómo llegamos, a ver quién soy, ¿no? A ver quién Sí. soy. Ujú. Y entonces el saber acompañar a estos que están en ese río convulso, mientras nosotros estamos al otro lado en la orilla, estamos viéndoles que están ahí, digamos, en ese movimiento de subida y bajada, de tal, saber que existe la otra orilla, que pueden llegar ahí, que les podemos acompañar a encontrar esa orilla, ¿verdad? Mm. Y que además está el río convulso y su propio cerebro que está convulso también. O sea, hay una parte que no solo tiene que ver con la vida, ¿no? Sino que tiene que, porque la vida no es fácil, ¿no? Y es como es, y tiene sus cosas buenas y malas, pero es que además su cerebro está en un momento en el que si nos pusieran ahora mismo un cerebro adolescente a cada uno de nosotros, diríamos, ahí va. O un cerebro infantil, ¿no? Que claro, hay una parte en la que tenemos que saber que si estamos viviendo en un momento adolescente, cualquier cosa la vamos a vivir con una intensidad emocional que puede ser muy bonita por un lado, pero a veces que eso no se puede ni sostener, ¿vale? Porque el cuerpo no puede con ello, ¿no? O sea, todo es de una intensidad, la amígdala está a tope, por lo tanto todo lo vive con una intensidad que sostener eso es completamente agotador para ellos mismos, porque su cerebro necesita eso, les está diciendo peligro, peligro, cuidado, no, esto es genial, no, es así todo el rato y está inmaduro, y como tenemos ese cerebro inmaduro, pues está madurando en esto. Y luego hay el accumbens, ¿no? El núcleo accumbens, que es tan interesante en la adolescencia, que claro, también está hiperactivado como la amígdala y está diciéndoles todo el rato, no, no, mira, es mejor antes de llegar allí a la orilla, no, quédate un rato aquí, date un paseo, que están las sirenas por allí, por allá. Y claro, y le está diciendo todo el rato, el placer instantáneo es lo más importante. Los adultos sabemos que esperar una recompensa para después es algo que nos da muchísima más satisfacción, pero un adolescente eso no lo tiene desarrollado y lo que necesita es placer ya, como un niño cuando le vemos en una rabieta que decimos, pero si es que vamos a ir ahí, que querías ir al parque, pero ¿por qué quieres ahora no quedarte y no ponerte la zapatilla? Porque el placer es en el instante, ¿no? Es el momento y esto es muy difícil de gestionar porque el cerebro está haciendo todo lo que necesita, pero tira para un lado y para otro y a veces les gustaría tener más desarrollado el neocortes que hablábamos, ¿no? Que nos da tranquilidad, pero no es así. Y también tenemos que ser muy conscientes de cómo acompañar un cerebro que está en desarrollo y en evolución, porque a veces no somos conscientes de ello, no nos ponemos realmente en su lugar. O sea, nos es muy complejo porque nuestro cerebro está en otro punto, pero hemos vivido eso también, ¿no? Y entender que es complicadísimo, que es muy difícil ser niño y adolescente, sobre todo porque yo siento que a veces el problema más grande que hemos tenido como niños y como adolescentes es que estamos rodeados de adultos que no nos han entendido, que no nos entienden, ¿no? A pesar de todas las cosas que ocurren, ¿no? en la vida. Y si no nos entienden en esto y nosotros tampoco nos entendemos, qué estrés, ¿no? Qué agotamiento, ¿no? Estamos, al final se convierten en que son adolescentes que luchan contra sí mismos, que no les gusta cómo funciona su cerebro porque no lo están usando como un don, ¿no? Como algo que les puede llevar a buenos lugares, ¿no? Desde Ujú, ahí. ujú. Así es. Y bueno, en este día tenemos también una parte que a mí me parece fundamental. Bueno, está Patricia Cano de Somatic Experiencing hablando de cómo Ujú, crear seguridad, ujú. que yo creo que es un tema muy importante, o La sea, seguridad. entender Ujú. lo clave que es generar seguridad y un entorno seguro para que los jóvenes puedan ser, ¿verdad? Sí, porque su Y, sistema límbico nos activará continuamente, efectivamente. Mm. y entonces luego hay otra parte que yo también quería traer aquí y es la importancia del grupo, ¿no? Entonces Ujú, tenemos a dos personas, Patricia Carrero e Isabel Villanueva. ujú, Patricia habla del potencial del grupo en el fluir de las aguas. Bueno, Patricia está más vinculada a la parte educativa formadora. Ella está más bien vinculada a centros de enseñanza en Ávila, muy interesante. Y Isabel Villanueva habla más bien de la educación no formal. Isabel Villanueva está muy vinculada a los grupos de scouts ujú. y habla de cómo, o sea, la importancia de esta educación no formal, la naturaleza y espacios de convivencia para jóvenes, lo que aportan especialmente en la adolescencia estos espacios y cómo, y es algo que comentábamos Isabel y yo, claro, muchas veces los jóvenes llevan a consulta asuntos que se pueden, digamos, solventar teniendo una buena tribu, un buen Ya. equipo, perdona, un buen grupo de apoyo, Mm. ¿verdad?
Es decir, si los jóvenes están vinculados a algún grupo de tipo actividades aire libre, donde se hace comunidad, donde se hace Donde hay convivencia. entretejido, Mm, donde hay algunos que están formados y hacen un poco de guía y de soporte, mm. unos un poco más mayores, como es un poco la filosofía Scout y otros grupos similares. Entonces, muchos asuntos que de estar solo en casa se convertirían en grandes cosas son, bueno, como llaman, dolores del crecimiento, que se Ujú. solventan con ese apoyo mutuo, en ese compartir, en ese todos estamos en el mismo barco, es parte de este proceso. Y te O sea sientes que, acompañado, claro, uno te escucha de un modo, otro de otro, y encuentras el modo que tú necesitas, ¿no? También ahí. y claro, lo que sucede es que en estos tiempos que corren, en donde la juventud actual se ha ido más bien al mundo de las pantallas, Mm. esto se ha perdido bastante. Yo recuerdo cuando yo era niña o adolescente, yo estaba en un grupo de Esto estos, era de bastante scouts, habitual. Ujú, y sí. era maravilloso, porque claro, tenías un grupo de apoyo que no era la familia, en donde te podías mostrar, podías compartir, había alguien que te sostenía, te dabas cuenta que lo que me pasaba a mí le pasaba al otro, en realidad no era tan raro y, digamos, era parte de la vida. Mm. Entonces, eso hace que normalicemos, que podamos como integrar y procesar la experiencia de otra manera, con otra sensación de apoyo, de comunidad, ¿no? Y también, Cristina, yo tengo la sensación que en muchos momentos, claro, si, no, si un adolescente está en su clase y no encuentra ese grupo de apoyo, le da la sensación que él pues no vale para hacer amigos, no le va bien, pero si tiene otra experiencia en un scout, ¿no? En cualquier otro grupo, va a tener una segunda oportunidad, porque no siempre encontramos gente afín, a lo mejor en el colegio, ¿no? En el mismo grupo, o, ¿no? Y tenemos más oportunidad, que si no también nos cerramos o nos creemos que somos como nos han visto, ¿no? Los compañeros de clase, ¿no? Esto también les hace la vida más difíciles. Ujú, ujú. Y Y sí, sí. perdona, sí, dime. No, iba a Del... decir solo que por acabar, que Ujú, estábamos llegando al final del sí. programa, Mm, vamos, mm, de lo que tenemos en la cumbre. mm, La última persona que participa es Alicia Corral y luego ya cierro yo la cumbre. ujú, Y entonces Alicia habla de expresar el ser auténtico, liberando y equilibrando a través de la voz. ujú, Alicia es experta en técnica vocal y en terapia corporal. Entonces, bueno, pues nos va a dar una charla acerca de cómo ayudar a los jóvenes a expresar a través de la voz. Porque claro, otro asunto que también hemos hablado en la cumbre es que los adolescentes normalmente les cuesta mucho poner en palabras, expresar en palabras, o sea, construir unas frases y comunicarnos lo que les pasa. No, claro, porque su su cerebro, cerebro, claro, no puede. claro, su cerebro no está Mm, ahí mm, todavía, mm, ¿verdad? Se comunican más bien a través de su actitud o de gestos, y mm, entonces por eso esta idea de expresar a través de la voz en el sentido de canto, expresión vocal, corporal, movimiento, mm, dar estos recursos que nos pueden ayudar a que ellos puedan expresarse eh, sin tener que, digamos, formular una frase, sino más bien expresar a través de la voz, del movimiento, pues lo que están viviendo, cómo se sienten y todo esto. Así que bueno, yo creo que es muy interesante ujú, también. ujú. Muy, muy rico esto también. Encontrar, ¿no? El modo de que puedan expresar. Cuéntanos un poco fechas, Cristina, para que lo tengamos así un poco en cuenta. Y bueno, pondremos ¿sabes? La web aquí debajo. Y bueno, en todas mis redes está, o sea que lo pueden ver en mi estado de WhatsApp, en todo. Pero bueno, así un poco fechas para tenerlo claro. Las entrevistas empiezan el 8 de noviembre. Sí, este año tenemos un Mm, cambio, digo para la gente que lo conoce de otros años, y es que, bueno, por asuntos de la plataforma con la que trabajamos, la plataforma de los vídeos, hemos tenido que hacerlo un poco diferente. Entonces pondremos solamente, lo digo porque, bueno, que os avise a todos con antelación, pondremos solo los mejores momentos de cada entrevista en el pase gratuito, ¿vale? ujú, Y el pase gratuito va a ser empezando el día 8 de noviembre, que sería el día 1, el día 9, o sea, el 9 de noviembre sería el segundo día, salud mental, el día 10 sería el crecimiento personal y recursos a adolescentes y familias, y el día 11 reconociendo y honrando a los jóvenes adolescentes. ujú, Entonces, bueno, os digo esto porque, claro, ya si conocéis estas cumbres, va subiendo el precio a medida que se acerca la fecha. Entonces, que si tenéis interés en ver la entrevista completa, las entrevistas completas
solo se van a poder ver en esta ocasión a través del pase premium. Ujú, Entonces, bueno, lo digo porque, claro, como es un cambio respecto a otras ediciones, ujú. Para que lo sepa la gente, sí. Ujú. claro, porque ahora está a un precio Bueno, más económico y a medida que se acerque la fecha de inicio, pues irá ujú, subiendo el precio. O sea que ujú, ahora merece la pena, realmente es un contenido fabuloso. mm, Y bueno, pues para personas, porque aquí hay muchas personas que están escuchando que son psicólogas o mm, psicólogos mm, y que hacen congresos y demás, que participan en congresos, pues seguramente pueden ver que el nivel profesional y lo que se comparte en esta cumbre realmente tiene un precio simbólico comparativamente para todo el contenido que hay. Lo digo, vamos, ujú, totalmente, o sea, ujú, viendo un poco lo que yo veo, observo en otros congresos. ujú, Porque además, claro, luego tenemos la siguiente semana que las ujú. personas que tengan el pase premium del 14 al 18 de noviembre tendrán los talleres en vivo. Y los talleres en vivo, pues es una oportunidad de experienciar todo lo que se ha comentado, digamos, de forma teórica la semana anterior. Y los talleres en vivo, pues al ser talleres dinámicos por Zoom, pues permite interactuar con los ponentes, con otras personas que son, digamos, afines, participantes, y hacer dinámicas en grupos pequeños. Es decir, es una gran oportunidad para experienciar estos métodos y estas propuestas que nos traen aquí los ponentes. Así que bueno, de nuevo, Paula, muchísimas gracias. Nada, muchas gracias Cristina por esta experiencia de compartir un poquito de la adolescencia, que sigáis disfrutando de vuestro ser adolescente, como decía Cristina, vuestra parte adolescente y también de la adolescencia. Y nos vemos el próximo lunes a las 11 de la mañana en Sabiamente, tu programa de psicología para llenarte de sabiduría.